Pues nuevamente buenas noches. Saludamos a las personas que nos siguen a través del video. Les explico que el día de hoy estamos en casa de nuestra querida hermana Socorrito porque estamos dentro del novenario por el fallecimiento de su esposo Carlos. Estamos aquí acompañándola, ya rezamos el rosario y ahorita vamos a compartir un tema un poquito más breve de lo normal para todas las personas que vinieron aquí, que se unieron del grupo de oración, además de los familiares y amigos de Socorrito. Muchas gracias, Socorrito, por recibirnos en su casa. Gracias. El día de hoy queremos continuar con nuestro ciclo de las cartas de Pablo. Habíamos hablado un poquito de San Pablo, de su persona, de su ministerio, y empezamos a hablar sobre sus cartas. Ya hablamos sobre la carta a los romanos, y nos quedamos a medio camino de la primera carta a los corintios. Lo último que platicábamos era de cómo Pablo en la carta menciona un problema que había en la comunidad de Corinto, donde uno de los miembros de la comunidad estaba teniendo una relación íntima con su madrastra. Y San Pablo dice eso no es compatible con la fe cristiana, entonces a ese miembro de la comunidad había que expulsarlo. Y de ahí la iglesia toma la tradición de la excomunión como una pena que se impone para faltas muy graves, para que la persona entienda que lo que está haciendo es algo muy grave y recapacite y regrese al seno de la iglesia. En tiempos de Pablo la posibilidad de regresar no era tan sencilla. Y el día de hoy, bueno, no es que sea sencilla, pero existe una manera para reconciliarse con la iglesia, incluso después de una excomunión. Salud. Entonces, ahí nos quedamos y vamos a seguir. Les platicaba la vez anterior que la ciudad de Corinto era una ciudad complicada. Era un puerto en Grecia que tenía una vida muy intensa, muy activa, y una de las cosas que caracterizaban a Corinto era la abundancia de los burdeles. De hecho, en el lenguaje popular, ¿verdad? Corinto era el nombre de la ciudad, pero había un verbo que es el verbo corintear, que era irse a los burdeles, ¿verdad? En lugar de decir nos vamos a ir a los burdeles, nos vamos a ir a corintear. Entonces, fíjense la fama que tenía la ciudad. No nos extraña entonces que Pablo aborda el tema de la moral sexual en esta carta a los corintios. Leemos en el capítulo 6 pasaje que es muy conocido. Capítulo 6, versos del 15 al 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Entonces, esta enseñanza que nos da Pablo nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y Pablo lo extiende, ¿verdad? Realmente tener intimidad, dos personas los hace de alguna manera una sola carne, incluso cuando estamos hablando de una relación fuera del matrimonio. Pero Pablo dice, esto no es lo que queremos, porque en el matrimonio la intimidad santifica. Fuera del matrimonio, la intimidad es un desorden, es un desbarata, desune. En lugar de unir, desune. Divide a las personas y a la persona en sí mismo la divide también. Y dice San Pablo, lo compara, bueno, entonces únanse al Señor, y el que se une al Señor forma un solo espíritu con Él. Esta unidad íntima con el Señor Jesús, que nosotros la podemos reflejar con nuestras relaciones íntimas en nuestra humanidad, pero siempre y cuando estas relaciones estén dentro del plan
de salvación de Jesús. Pablo también aclara la doctrina sobre el matrimonio y sobre los casos de separación. Y aquí recordamos que cuando Jesús nos enseñó eso de que los dos eran una sola carne, lo hizo en el contexto, no está citando al Génesis obviamente, pero Jesús está respondiendo con esto a una pregunta, la pregunta de que si es lícito a una persona divorciarse de su esposa o de su esposo. Y Jesús dice, no es lícito porque desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y dice Jesús, y lo que Dios une, que no lo separe nadie. Y Jesús es muy tajante, es muy claro en que esa es la enseñanza, esa es la expectativa de Dios. Ese es el ideal de Dios. Que el hombre que tiene vocación para el matrimonio encuentre a una mujer que tiene vocación para el matrimonio y se unan y vivan juntos, haciéndose fuertes el uno al otro, teniendo, dándose vida el uno al otro y abriéndose a la posibilidad de la nueva vida en los hijos por el resto de su vida. Ese es el ideal de Dios para el matrimonio, no para el ser humano, porque el ser humano también puede tener una vocación a permanecer soltero. Ejemplo claro, los sacerdotes, las religiosas, pero también hay personas seglares que están llamadas a la soltería. No todo mundo está llamado al matrimonio. El matrimonio es una vocación tan específica como el ministerio ordenado o como la vida religiosa. Pero para quienes están llamados al matrimonio, el ideal es ese, permanecer juntos. Y San Pablo lo confirma, más o menos. Escuchemos en el capítulo 7. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado para vivir en paz. ¿Estás segura que tú, mujer, que vas a salvar a tu esposo? Y tu marido, ¿estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Entonces, fíjense cómo Pablo toma las palabras de Jesús y dice, las palabras de Jesús son estas, para dos creyentes que se casan, no deben separarse. No deben separarse. Y si se separan, que le hagan la lucha de reconciliarse. Y si no pueden reconciliarse, pues que permanezcan separados, pero que no se vuelvan a casar. Porque ya empeñaron su palabra con una persona en el pasado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los casos de anulaciones? Acuérdense que la enseñanza de Jesús comienza con una suposición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, que no lo separe el hombre, pero también lo puede separar la mujer. Así es que vamos mejor diciendo que no lo separe nadie. Pero si se fijan, empieza lo que Dios ha unido. ¿Cómo sabemos que lo unió Dios? Porque pienso que es el matrimonio cuando la gente se casa bien por la iglesia. Cuando se casa bien por la iglesia. Muy bien, sí. Y eso significa que no haya ningún impedimento
para que el novio se entregue a sí mismo a su novia y la novia se entregue a su novio y sean esposos para siempre, si no hay ningún impedimento. Pero ¿y si lo hay? Aunque vayan a la iglesia y tengan una ceremonia hermosa y la novia vestida de blanco y la marcha nupcial y no sé qué yo, y la fiesta, miles y miles de dólares gastados en una fiesta fabulosa que de la que se sigue hablando años y años después. ¿Te acuerdas de la boda de fulanitas? Hoy es la boda más... No importa. Si hay impedimentos en el momento de entregar su consentimiento el uno al otro delante del ministro de la iglesia, entonces no podemos decir que Dios lo unió. ¿Y cuáles son esos impedimentos? Bueno, el no conocer bien a la persona, el no estar conscientes de lo que significa el matrimonio, el casarse no por amor a la persona, sino por salirme de mi casa, el casarme en contra de mi voluntad porque ya viene el bebé en camino, el casarse con una persona sin conocerla bien. Me acuerdo de un caso de una anulación donde el problema era que él era narcotraficante y ella no lo sabía. Hasta después de casarse lo descubrió. Pues ahí hay un impedimento, no hay un conocimiento suficiente. El no tener un buen modelo de matrimonio en nuestra preparación remota, es decir, si mis papás no me dieron un buen ejemplo de matrimonio, a lo mejor no estoy suficientemente preparado para casarme. Entonces, todas esas razones pueden ser suficientes, y cualquiera de ellas, no tienen que suceder todas juntas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para que el juez del tribunal diga: esto no lo unió Dios. Esto no lo unió Dios. Entonces lo que sigue, Jesús dice, lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Bueno, pero esto no lo unió Dios, entonces lo que sigue no aplica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? El juez no puede separarlos. Cuando el juez dictamina, aquí no hubo matrimonio porque no vieron las condiciones suficientes o había impedimentos serios para que esta pareja contrajera matrimonio en ese momento, entonces el juez puede determinar: este matrimonio es nulo. Vamos a hablar de eso más adelante con mayor detalle. Pero San Pablo hace exactamente eso. Él dice: hay una condición en que se puede dar de manera que si existe la separación, pueden separarse. Y eso implica, y el excónyuge cristiano puede contraer matrimonio con una persona cristiana. Ese caso es cuando uno de los dos no es cristiano. Hay un cristiano y hay un no cristiano. Y San Pablo dice: esto se los digo yo y no del Señor, pero se los digo yo y tiene autoridad. Porque San Pablo, acuérdense, es un apóstol, tiene la autoridad de Jesucristo. Y dice: si están de acuerdo en vivir así, un creyente y un no creyente, ok, adelante, bendecidos. Pero si no funciona, que se separen. Y el creyente queda libre de contraer matrimonio en un futuro. Eso es lo que se conoce en derecho canónico como el privilegio paulino. Un matrimonio entre un católico y una persona no creyente, un no bautizado, puede disolverse porque no se considera un matrimonio sacramental. Porque no se considera un matrimonio sacramental. En el libro para celebrar el matrimonio tenemos un rito para celebrar el matrimonio dentro de la misa, que normalmente es el que se usa para dos novios católicos. Tenemos un segundo rito
que es el matrimonio fuera de la misa, que se lo puede celebrar el diácono, que es para una persona católica y un cristiano no católico, pero bautizado. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es de la iglesia anglicana o de la iglesia luterana, no de los testigos de Jehová ni de los mormones, porque a ellos no se les considera válidamente bautizados. Pero si la otra persona está válidamente bautizado, aunque no sea católico, puede casarse y su matrimonio se reconoce como un matrimonio sacramental en la iglesia, y puede hacerlo dentro de la misa o fuera de la misa. Se recomienda fuera de la misa porque se supone, lo que se asume es que la familia y los amigos de la persona que no es católica pues van a ser en su mayoría no católicos, y como ellos no pueden recibir la Eucaristía en la Sagrada Comunión, pues entonces se aconseja no distribuir la comunión en esa celebración para que nadie se sienta menos, ¿no? Para que no sean los católicos sí pueden recibir, pero los cristianos no pueden recibir, pues como que se siente feo, ¿no? Y como que empezar un matrimonio con una apariencia de división, pues no es la mejor manera. Entonces por eso la iglesia dice, si va a haber ese problema, mejor cásense fuera de la misa y que no haya comunión. Pero el matrimonio es sacramental y es válido. Y hay una tercera forma del sacramento del matrimonio, que es entre una persona católica y una persona no bautizada. Ese matrimonio se considera bueno, santo, natural, válido, pero no sacramental. Este es un matrimonio donde aplica lo que dice San Pablo, un creyente y un no creyente. Y en ese caso, la autoridad, como la autoridad de San Pablo es suficiente para decir ellos pueden separarse, entonces la iglesia también dice, entonces este es un caso donde no entra dentro de la enseñanza de Jesucristo de lo que Dios ha unido. El matrimonio es bueno, el matrimonio es válido, el matrimonio es santo, pero no es sacramental y por lo tanto puede disolverse. ¿Sí está claro? Entonces vamos a hablar, les digo, de esto más a detalle cuando tengamos un día dedicado al tema de las anulaciones en un futuro próximo. Se los he estado prometiendo mucho, pero ya merito, digamos. Pero aquí el punto es este. San Pablo tiene la conciencia de que las enseñanzas de Jesucristo deben de aplicarse a las realidades de cada quien. Y va a haber ocasiones en que aplicar la enseñanza de Jesucristo va a involucrar un poco de creatividad del pastor, de encontrar la mejor manera de aplicar la enseñanza de Jesucristo. Y habrá veces en las que lo que el pastor juzga es que esa enseñanza de Jesucristo que parece aplicar en este caso, realmente no aplica, por esta razón. Y el principio es muy claro, porque Jesucristo nos liberó. Dice, el Señor nos ha llamado para vivir en paz. No nos ha llamado para cumplir reglas. Las reglas existen para que podamos vivir en paz. Pero el llamamiento es a vivir en paz. ¿Sí está claro? Por eso cuando unas personas es que, ¿y en esta situación se puede hacer esto? Y alguien dice, no, la respuesta es no, nunca. O la respuesta es sí, sí, siempre. Vamos evitando dar sentencias universales para las cosas que necesitan mucho más análisis porque son mucho más complicadas. Por ejemplo, es que yo estoy divorciada y vuelta a casar y no puedo recibir la comunión. Y habrá padrecitos que digan no, nunca. Pero el Papa Francisco ha sido claro. La respuesta es, ven y platicamos. A lo mejor después de platicar vamos a descubrir que la respuesta sí debe ser que no. Pero a lo mejor no. A lo mejor encontramos otra respuesta. Por eso quien tenga cualquier problema con
su fe y con su relación con la iglesia, acérquese a platicar con el sacerdote o con el diácono. No todas las cosas las puedo resolver yo, pero algunas sí. En algunas otras ya los mandaré con el sacerdote, pero en algunas sí les puedo ayudar para encontrar la respuesta de su problema, de su pregunta. No la respuesta grande general que queremos aplicar como si fuera una sentencia de un juicio definitivo. Hay veces que sí, hay veces que no. La clave es, hay que platicarlo. Hay que platicarlo. ¿Vamos bien? La primera carta de los Corintios también contiene el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía lo encontramos en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. Pero esos 3 evangelios se escribieron después de la primera carta de los Corintios. La primera carta de los Corintios contiene una narración de la institución. Y es interesante lo que dice San Pablo. Dice: siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera tomó la copa después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. La narración de la institución es muy parecida, es completamente reconocible con respecto de las narraciones en Marcos y Mateo y Lucas. Si las vemos las 4 una al lado del otro, vamos a descubrir que hay la versión de Marcos y Mateo, que tiene muchas similitudes, y la versión de Lucas y Primera de Corintios, de Lucas y Pablo, que tienen muchas similitudes entre sí, y hay algunas diferencias entre Marcos y Mateo y Lucas y Pablo. Obviamente esto es por las diferentes fuentes. Lucas sabemos que era, o pensamos que era, compañero de viaje de Pablo, y por lo tanto es posible que hayan tenido una fuente en común. Y también sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito teniendo a la mano el Evangelio de Marcos. Entonces esa tradición de la institución de la Eucaristía pues simplemente fue traída de Marcos a Mateo. Pero Pablo hace una reflexión muy interesante. El que se acerca a comer indignamente, no lo hace para su provecho, lo hace para su condenación. Y esto lo hemos utilizado durante mucho tiempo lo hemos aterrizado en una regla general de estas que les digo que muchas veces aplican y a veces no, que que no se puede comulgar en pecado mortal. Si tienes conciencia de pecado mortal, tienes que ir a confesarte primero y luego acercarte a comulgar.
Lo cual está bien, siempre y cuando sea posible. Hay veces que no es posible y entonces necesitas tomar una decisión en conciencia. Pero a Pablo lo que parece importarle no es tanto si tienes un pecado mortal o no tienes un pecado mortal, es si reconoces en este sacramento, si reconoces en esta hostia que vas a recibir el cuerpo del Señor. O si nada más lo haces porque es la tradición de ir a la iglesia el domingo y casi al final de la misa pararse, formarse en la fila y estirar la lengua. De rutina. Lo que a Pablo le preocupa más es: has caído en la rutina de manera que piensas que la Eucaristía es simplemente una comida más, o como muchas veces lo he oído por ahí, es la galletita. Cuando empezamos a referirnos a la hostia como la galletita, mucho ojo, ahí no hay un reconocimiento del cuerpo del Señor. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahora, hay que acordarnos que la Eucaristía se nos ha dado como alimento para el viaje, para darnos fuerza, y como medicina contra nuestras enfermedades del alma. No todos los pecados son mortales. No todos los pecados requieren ir a confesarse antes de comulgar. La comunión perdona pecados. La comunión perdona tus pecados veniales todos, no importa cuántos sean. Ahora, ¿cómo sabemos si un pecado es venial o mortal? Fácil. Para que sea mortal tiene que ser materia grave. ¿Qué significa eso? Una violación flagrante y explícita de uno de los 10 mandamientos. Si lo que hiciste no va en contra de ninguno de los 10 mandamientos, no es pecado mortal. Ahora, pero no nada más eso. Además de que se necesita materia grave, se necesita pleno conocimiento, se necesita que tú sepas que es materia grave. Y además de que tú sepas, se necesita pleno consentimiento, es decir, que libremente, sin ninguna presión ni externa ni interna, escojas cometer este acto malvado. Entonces necesita ser grave, necesitas saber que es grave y necesitas tener libertad para escoger entre hacerlo y no hacerlo, y de todas maneras escoger hacerlo. Entonces, no es tan fácil cometer un pecado mortal. Se necesita mucha creatividad y mucho ingenio y mucha intención. Entonces, vamos tratando de liberarnos de nuestra conciencia escrupulosa que nos dice: ay, no, es que hice un coraje, entonces no puedo ir a comulgar. ¿Cuál de los mandamientos dice no te enojarás? Ninguno, ¿verdad? Entonces enojarse no es pecado. Aunque te retuerza el hígado del coraje, no es pecado. Y aunque uno diga malas palabras, ¿Cuál es el mandamiento en contra de las malas palabras? ¿Cuál es el mandamiento que estamos? Ahora, si estamos insultando a una persona, lastimando a esa persona con nuestro insulto, podemos empezar a pensar que vamos en contra del mandamiento de no matarás, porque no matarás no significa nada más no quitar la vida, significa no agredir a la persona, no hacerle daño a la persona. Entonces, si nuestro insulto va con la intención de lastimar, ahí sí hay que detenernos a examinar la conciencia. Pero si dijimos una palabrota por desquitarnos del coraje diciendo la palabrota, en lugar de romperle la cabeza al que nos hizo enojar, pues al contrario, eso no nada más no es malo, eso es bueno. ¿Sí saben de dónde vienen todas nuestras malas palabras? Vienen de los misioneros que querían enseñarle a la gente a que dijeran palabras que ahora se consideran malas palabras, para que no dijeran blasfemias en contra de Dios o de la Virgen o de los santos. ¿Verdad? No te hueles muerto. En lugar de decir una
expresión que involucre a la Virgen, ¿verdad? Mejor digo, me lleva a la fregada. No estoy haciéndole daño a nadie, no estoy insultando a nadie, especialmente no estoy insultando a Dios ni a la Virgen. Entonces, el canalizar nuestro enojo de esa manera, diciendo madres, no nada más no es malo, es bueno. Lo inventó la iglesia para darnos una manera de desahogar nuestro coraje, sin hacerle daño a nadie. Vamos a leer un poquito sobre los dones espirituales y la comparación con el cuerpo. ¿Se acuerdan que Pablo dice, no hagan sus cuerpos una sola carne con las prostitutas, hagan su espíritu, hagan su alma un solo espíritu con el Señor? Para San Pablo esta figura del cuerpo va a regresar varias veces en la carta y esta es una de ellas. Escuchen, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean sus partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos recibido del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O que también diga la oreja, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Pablo quiere que entendamos que todos los creyentes formamos una sola familia, un solo cuerpo. Y cada quien tiene su trabajo. Por eso en la misa queremos, en la medida de lo posible, que haya un ministro para cada ministerio y un ministerio para cada ministro. Si han oído que les dice, es que voy a leer, entonces no puedo ser ministro de la Eucaristía en la misma misa. ¿Sí han oído de esa situación? ¿Sí les ha pasado? Siempre que se puede, se prefiere que cada cosa la haga una persona diferente. ¿Por qué? Porque todos somos valiosos. No todos somos obispos, no todos somos sacerdotes, no todos somos monjitas, no todos somos diáconos. Pero todos tenemos un trabajo que hacer en el cuerpo místico de Cristo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Y el obispo no le puede decir al diácono, no te necesito. Y el sacerdote no le puede decir al catequista, no te necesito. Y el lector no le puede decir al ministro de Eucaristía, no te necesito. Todos nos necesitamos unos a otros. Todos estamos unidos por el mismo vínculo, que es el vínculo del amor. Yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos.
Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera una fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanza sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente, el amor muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas es el amor. No importa que también hagamos las cosas. Si las hacemos sin amor, están huecas. A lo mejor se ven bonitas por afuera, pero están huecas. El amor es comprensivo, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no se alegra de la maldad. Yo conocí a una persona que, hagan de cuenta que estoy describiendo con esta lectura. Una persona que al demostrar su amor lo hacía con esta sencillez y con esta integridad y con esta totalidad. Les estoy platicando de mi hermano Carlos. ¿Cuándo vimos una sonrisa falsa en Carlos? Levante la mano el que haya visto una sonrisa falsa en él. Levante la mano el que no se haya conmovido de ver la manera, con la dulzura, con el cariño que Carlos trataba a su corriente. Y a cualquier otra persona, pero en especial a su esposa. Carlos encarnaba este pasaje de Pablo de una manera bellísima, bellísima. Y para terminar, queremos hablar sobre la resurrección. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo habla muy claramente de la resurrección. Dice: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se apareció a Santiago, y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció a mí también, iba a decir al aborto, el último de todos. Porque soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos de ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Sí es cierto que los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados. Y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es el primero y más tarde les tocará a los suyos cuando Cristo nos visite. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la planta futura, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Hablemos de carne, pero no es siempre la misma carne. Una es la carne del hombre, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres. También el resplandor del sol es muy diferente del resplandor de la luna y las estrellas, y el brillo de una estrella difiere del brillo de otra. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y después despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, será espíritu que da vida. Pablo quiere hacer bien clara esta enseñanza. Si tú crees que tu fe cristiana te sirve nada más para esta vida, eres el más infeliz de los hombres. Porque vas a vivir aquí una vida pues llena de reglas. ¿Y para qué? Si esperas que cuando se acabe, pues ya se acabó. El día que te mueres, ahí se acaba todo. Eso no es lo que creemos. Entonces, si eso es lo que crees, pues ¿para qué creíste en Cristo? ¿Para qué quieres seguir el camino de Jesucristo? Sabemos que el camino de Jesucristo nos enseña a ser felices en esta vida, sí. Pero eso no se compara en nada con lo que nos enseña para ser felices en la siguiente. Y eso es lo que San Pablo insiste. Lo que tenemos aquí, esta vida, es a la vida eterna como la semilla es a la planta. Sí, la planta entera está contenida ahí en la semilla, porque tú siembras la semilla y sale la planta. Pero la semilla no es todo lo que la planta va a ser todavía. En potencia tiene lo que la planta va a llegar a ser, pero todavía no es. Así nosotros en potencia tenemos el ser que vamos a ser después de la resurrección, pero todavía no es todo. Y esa no es nuestra esperanza, de que nuestros difuntos no terminan en el cementerio, sino que viven para siempre con Dios. Y ese Dios que les dio ese primer cuerpo también les va a dar un cuerpo glorioso y resucitado en el último día. Esa fe la tenemos gracias a que la iglesia ha sido testigo de que eso sucedió con Cristo Jesús. El cuerpo humillado, azotado, coronado de espinas, mayugado, crucificado del Señor Jesús, fue sembrado en el sepulcro, y del sepulcro surgió un cuerpo glorioso, un cuerpo que no nada más está vivo, sino que es dador de la vida. Y es dador de la vida porque Cristo quiere darnos a nosotros esa vida. Esa es nuestra fe.
Esa es la fe de la resurrección. Entonces, pero fíjense que para que salga la planta, se necesita la semilla, ¿verdad? Entonces no es nada más la planta, es la semilla con la planta. Tampoco es nada más la semilla, es la semilla con la planta. Entonces el que les dice que la fe nada más sirve para esta vida y cuando te mueres te acabas, no está diciendo toda la verdad, no está diciendo lo que creemos. Pero tampoco está diciendo lo que creemos el que dice, ahorita aguántate porque vas a gozar en el cielo. Ahorita es tiempo de sacrificio. Ahorita es tiempo de mortificar tus sentidos. A lo mejor necesitas todas esas cosas en algún momento de tu vida, pero de eso no se trata. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús quiere que seas feliz en esta vida y en la que viene. Porque si estás hecho para ser planta, todo lo que la planta es está dentro de la semilla. Todavía no es, pero ahí está el potencial. Entonces aquí no tenemos la vida eterna, pero podemos irla saboreando, caminando toda nuestra vida con Cristo. Si el cielo es estar con Cristo para siempre, vivir esta vida con Cristo es vivir el cielo desde la tierra. Es vivir nuestra vocación, no hacer piedra que se entierra, sino hacer semilla que germina. Desde ahorita tener conciencia que estamos llamados para la vida eterna. ¿Amén? Amén. Muy bien. Pues terminamos la primera de Corintios. Vamos a seguirle las próximas reuniones con algo más. Con la siguiente, que obviamente es la segunda de Corintios, y vamos a seguir. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan antes que nos despidamos? Bueno, nuevamente gracias a Socorrito que nos recibió en su casa. Gracias a todos por acompañarnos y por acompañar a la familia. Vamos a despedirnos con la oración que el Señor nos enseñó. Los invito a que nos pongamos de pie. Y decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Buenas noches.